Después de una muy sencilla ceremonia, finalmente fue sepultado el 20 de enero de 1913 en el Panteón de Dolores. 7 años después, cuando el contrato por el uso de la fosa se terminó, sus restos fueron sacados de ahí y se arrojaron en la famosa fosa común. El artista que mejor ha sintetizado el concepto de la muerte entre nosotros terminó como una de sus calaveras emblemáticas, con su letrero que decía, o las definía como las calaveras del montón. Pues vienes de esa estirpe, ¿no? Él, digamos, era el cronista de los días que le tocó vivir, y tú, pues ahora sí que eres el cronista de tu época. ¿Por qué decidiste hacerle un homenaje? Porque es un homenaje también a José Guadalupe Posada. Bueno, pues porque Posada es el gran personaje, o sea, casi que decir el superhéroe cultural de México, ¿no? Sí, pues, sí. El mito, que luego se confunde la palabra mito luego se confunde con invención, ¿no? Y yo digo, no, pues Posada para nada es una invención, es un gran mito, ¿no? Pero con todo lo que eso significa, no sin minimizar. Porque, entonces, Posada, pues para todos los artistas mexicanos, para todos los artistas visuales mexicanos, para Bueno, todos Diego los Rivera lo pintores, por plantó, digamos, en supuesto. su gran mural, ¿no? Y por ende, pues como además era un caricaturista, pues para los caricaturistas, pues nos llega, pero es la genética directa, digamos, del caricaturista mexicano, ¿no? ¿Cuál fue la primera imagen de Posada que tú viste, que dijiste, ah, caray, qué es esto? Fíjate que lo primero que fue, que aquí te mostraré, lo primero que me hizo ver así como quién es este personaje, seguramente ya hay algo desde antes, porque Posada, las imágenes de Posada las traemos desde el primer Desde año, niño, desde que claro. tenemos vida, ¿no? En Cierto, México. cierto. Pero bueno, ya lo primero así que recuerdo más consciente fue una historieta de Ríos, que curiosamente además él trabajaba en una editorial que se llamaba Editorial Posada, Posada, ¿no? claro, es cierto. Que tenía una calavera y una Catrina, el simbolito de la editorial, y de Guillermo Lizalde, ¿no? Guillermo Méndez Lizalde. Mendizábal Lizalde. Mendizábal Lizalde era el editor. Y hasta en chiste lo pone, dice, voy a dedicarle este número a José Guadalupe Posada porque me han preguntado si es el editor, si es el patrón que me paga aquí para trabajar en este editorial. Claro. Entonces vamos a hablar. Es lo primero que recuerdo de haber abrevado sobre la historia de este personaje. De hecho, aquí traigo ese. Tengo un amigo en caricaturista, Soto, que vive allá en Anenecuilco, Ok. y se ha dado a la labor de hacer una tarea de recabar, de tener un museo de caricatura e historieta, lo cual es muy raro en que alguien lo haga, ¿no? Pero es muy necesario, Y él seguro. ha recopilado lo que se hizo, lo que estaba hecho de historietas sobre José Guadalupe Posada, ¿no? Wow, es como una antología de lo que estuvo recogiendo. Y dentro de esa recopilación, pues tiene aquí este número el número que fue de Ríos, del cual te estoy hablando, ¿no? Ujú, ujú. Esto es lo primero que recuerdo así de haber leído algo sobre José Guadalupe Posada. Agachados, este número de los Agachados, dedicado pues a la Catrina, a José Claro. Guadalupe Posada, ¿no? Y ahí, bueno, pues en el estilo de Ríos, ¿no? Escribe así una pequeña, pues un agachados, lleno de pegotes de los dibujos de Posada, no era muy complicado. Yo digo de broma que hasta se lo agarró como de vacaciones, ¿no? No tengo Porque que dibujar ahora sí, no mucho. tuvo que Además, dibujar allá a puro texto. Nopalsi ni a ninguno de sus personajes, ¿no? Y después, lo siguiente que vi sobre Posada es bueno, el primer trabajo que hice que de alguna manera me pagaron Ujú, fue para una librería que estaba en Las Cibeles. Había una librería que se llamaba Prometeo. Y hice algún dibujo de anuncio para la librería. ujú. Y cuando llegamos al punto de que me iban a pagar, estaba un libro de Rogelio Naranjo que se llama Me vale madre. Y entonces yo le dije a la que tenía esa librería, a la señora que tenía ese librero, le dije, oiga, y pues si mejor me paga con el libro de Naranjo y ya, no me tiene que ¿En dar dinero. serio? Entonces mi primer cobro fue Con un con libro. un libro que fue el libro de Rogelio Naranjo, que aquí también traigo. No, que también es otro gran maestro. Y bueno, este libro Me vale madre, que es así como, pues muy emblemático de la muerte, ¿no? Ajá. Y abre con una dedicatoria, pues a José Guadalupe Posada, Así ¿no? es.
Él que retomaba, porque Naranjo retomaba mucho esto de las calaveras, él todavía en sus caricaturas retoma mucho pues al campesino cadavérico, muy, Así muy es, rulfiano diría yo, sí. y al obrero casi cadavérico, ¿no? Así. Y me da la impresión que son como influencias que tiene también de cómo representaba Posada, ¿no? Sí, sin duda. Ahora que lo dices, vienen a mi memoria esas imágenes de Naranjo y en efecto, pues claro que sí, Sí. tiene que ver. ¿Qué te llamó la atención en esta investigación que hiciste de Posada? ¿El uso del trazo o de la línea, el humor negro o la gana de documentar su entorno? O Es- no sé. de eso decía Octavio Paz, Posada no tiene humor negro, tiene humor prieto. Que creo que es una manera más mexicana de referirse a Totalmente, la totalmente. pigmentación, ¿no? Eh, pues, sobre todo, así lo que me gustó mucho descubrir es la gran modernidad que tiene su trabajo, ¿no? ¿Por qué ha trascendido? No es sin ningún accidente, es donde te decía, es un mito, no es una invención. O sea, Sí. lo hubiera descubierto quien lo hubiera descubierto, Posada, de todas maneras hubiera sido redescubierto porque su obra sigue Dices viva. que es moderno, pero pues sus contemporáneos había unos buenísimos también y están, digamos, en el imaginario, pero de un público más pequeño. Sí. Y Posada le llegó ahora sí que al pueblo en Sí, bueno, ahí porque hay dos factores, ¿no? Uno es que se juntó con el editor Vanegas Arroyo, Ujú. y Vanegas Arroyo era un tipo dedicado pues a la prensa popular, pero en el sentido de no de dirigirla, no de ideológicamente darle una dirección, ¿no? Como de cómo debes de pensar políticamente o todo. Claro, de repente había sus favores al porfirismo, porque bueno, Claro. Porfirio, cómo te censuraba el porfiriato era No, muy tremendo. diferente a las censuras que existen hoy, ¿no? O las posibles censuras que existen hoy. En aquel entonces sí, Te pues ibas a la se cárcel. iban a la Ah, cárcel, los militares iban y rompían tu imprenta, ¿no? así es. Era mucho más fuerte. Entonces, bueno, muchos caricaturistas sí tenían una intención muy política, estaban ligados a clubes políticos, a partidos políticos, Ujú. y tenían y esa ambición también de convencer Eran al militantes, público, eran digamos, militantes. sin partido muchos de ellos, eran liberales Exacto, pues, liberales o conservadores, ¿no? o conservadores, cierto. Y en el caso de Posada, pues es como un liberal, pero que no tiene una afiliación política así muy No quiere quedar manifiesta. bien con alguien. No. Y Vanegas Arroyo, pues es este cuate que quiere hacer negocio con la prensa, Ujú. dándolesela a todo el mundo. Entonces lo pone a dibujar a él, pues recetarios de cocina, O sea, juegos de publicidad. mesa, publicidad, nota roja, todo lo que está pasando en la vida cotidiana de la gente. Entonces, bueno, pues eso queda. Porque de los otros que retrataron, se la pasaron retratando nada más políticos, pues no, después, ¿cómo los reconoces? Después este diputado, ¿quién es este señor? ¿Qué situación es esta? ¿Qué estaba pasando? Es mucho más complicado que le des una lectura postrera. ¿No? Y ahora que dices que había liberales y conservadores, y también el uso político, digamos, de la caricatura, pues muchas cosas no se recuerdan. Y hay grandes, grandes artistas como Orozco, que hizo la burla de Madero de manera brutal, pero es una parte no muy conocida de él. Sí. Sí, que él mismo se encarga. Ya después, cuando Ya se vuelve después que pintor, él mismo como que no quiere entrarle que le otra vez. recuerden mucho como caricaturista, ¿no? Porque él sí, Sí. a diferencia de Posada, que él muere, pues como ya lo dijiste, y que él nunca desdeñó la parte de ser un ilustrador, un caricaturista, un gran dibujante gráfico, Mm. pues no tuvo tampoco esa expectativa de hacer arte o de hacer una cosa más trascendental, ¿no? Ahí me recuerda mucho esta frase de Renato Leduc de un libro que dice Historia de lo inmediato. Historia del Inmediato, Es claro, cierto. Posada, su grandeza está en parte en que es un gran retratista de lo inmediato. Y eso lo hace, paradójicamente, eso lo hace que sea muy postrero, ¿no? O sea, Lo efímero lo hace permanente. exacto. Qué increíble, ¿eh? Me, Pero lo me- hizo genial. es como un poco esa frase de John Womack cuando empieza el libro de Zapata que dice, esta es la historia de un pueblo que para no cambiar hizo una revolución. ¿No? Un poco Posada pasa eso, un poco sus grandes soluciones de lo inmediato en forma gráfica
se vuelven muy trascendentales y muy modernas, ¿no? Totalmente. O sea, tanto así que los verdaderos modernistas, ya digamos etiquetados como tal, como Diego Rivera, como Orozco, como Siqueiros, que ya son estos que están rompiendo con la academia ya de manera muy abierta, muy explícita, retoman en Posada eso, porque Posada les da la pauta de cómo hacer más sintético todo, ¿no? De cómo hacer, cómo lo que él aprendió de la academia ya lo está sintetizando. Fíjate que ese es un concepto muy interesante. Los artistas como Posada o como el propio Rivero, los muralistas, hacen grandes síntesis, ¿no? Sí, Con imágenes poderosas, sí. que las dejan así como calcadas, Nada más que dibujadas, ahora ellos, sí, en la de alguna manera, ya vienen de una, pues, en el caso de Posada es como un más impulsivo, más natural, ¿no? Porque, bueno, Diego Rivera viene del cubismo, No, tenía una gran de alguna formación manera, clásica. Orozco viene del expresionismo, Siqueiros abreva del futurismo, ¿no? O sea, de alguna manera sus rompimientos son más académicos también, ¿no? Totalmente cierto. Claro, en aquel entonces no eran académicos, pero son vanguardistas, digamos. Sí, pues Sí también la tienen una puede ser. expectativa, ¿no? Y en cambio en Posada, pues resuélveme esto porque tengo que publicar un periódico mañana. Y logra síntesis maravillosas. Digo, de hecho, aquí te pondría así uno de los ejemplos que están muy revisados. Bueno, que van Que tocando bueno, todos los que, temas, que nota ya, que roja. ya de por sí, pues es el blanco y negro, ¿no? Que eso Sí. te obliga, pues, a que nada más lo resuelvas. Ahora sí que en blanco y negro. No. Bueno, pues aquí no puede fallar, ¿no? Exacto. ¿En dónde está este de la represión que tiene ay, no lo guardé. No, no, luego lo ven. Pero estaba viendo, por ejemplo, un elemento muy importante o un cartón muy importante, es el de los 41, Ajá. que es, digamos, un acontecimiento que fue importante, pero yo creo que no habría llegado hasta nosotros como ha llegado si no hubiera sido porque él lo fijó Sí. totalmente. Sí, él está en el escándalo, que es parte de la noticia diaria, ¿no? Ay, es que ya lo había dejado. Oye, es como hoy entonces. La nota roja, el escándalo. Es aquí. Perdón por él. Ahora sí lo ponemos. Mira, es en este dibujo de una represión y Ujú. tú ves la síntesis de este personaje que es medio calavera, medio... Totalmente. Y es unos cuantos puntos. Esto puede ser así hasta muy abstracto de otra manera, ¿no? Y sí es con unos cuantos trazos. Y es el grito, pues, de una represión, de un momento muy difícil, ¿no? Ujú. Qué bueno que también lo estaba retratando, aunque no tuviera esta intención política que tenían los otros caricaturistas. Pero ahí está. Él Es la represión. estaba retratando Claro. también ese México, por ende, ¿no? Ese México reprimido, castigado, mal Miserable, pagado. claro. La pobreza está muy presente en toda su caricatura, en todo su dibujo y en toda su Era la ilustración. realidad que tenía Sí, enfrente. sí, ¿Qué sí. encontraste, digamos, te pusiste a Y investigar? otra cuestión que es así como la carnita de lo que descubrí, de esa distinción con los otros caricaturistas, es que Posada, por estas síntesis obligadas en su trabajo, Ujú. por este trabajo también técnico del blanco y negro y del fotograbado que está trabajando, del cliché, rompe también con esta cuestión muy de la litografía. La litografía podías afinarla mucho más. Entonces los otros dibujantes, Villasana, Daniel Cabrera, excelentes caricaturistas, Así es. todavía son más académicos en su manera de trabajar, Preciosista, si quiere. preciosistas y más afrancesados o más del corte inglés. No rompen del todo con la influencia de fuera. Sí, Y en cambio, Posada se ve obligado y rompe. Esto es mucho más mexicano ya. O sea, sí, esto ya es indudablemente mexicano. totalmente. Muchas veces hay muchos ensayistas que lo confundieron con decir que era un artesano. Y pues no, o sea, Posada tiene todo el aprendizaje Claro. de Para hacer la académico, o sea, de síntesis y dibujo usar académico. las imágenes como las plasmó, no es cualquier cosa, Claro, ¿no? Oye, hay una cosa que me llama la atención. Él trabajó Posada con el abuelo de Octavio Paz.
Ah, sí. Los dos hicieron un personaje, tenía una columna, Ireneo Paz, que se llamaba Caralampia Mondongo. Y quien, digamos, hizo el retrato de ese personaje fue Posada, Sí. que parece una señora gruesa, parece una portera que está Del mercado. del ¿no? mercado, Bolera, que por su posición medio callejera, pues ve todo, comenta todo, la dibuja con un gran colmillo que se le sale, sí. porque nos va a decir lo que van a leer, tiene toda una carga para dar cuenta de cosas que son políticas, porque finalmente Ireneo Paz pues, se metía a la Sí, política. sí. Sí, y también con él trabaja esta parte de los almanaques del padre Cobos, que también eran muy liberales, muy Totalmente. burlones de pues de esta manera de actuar de los curas, ¿no? De los curas que eran totalmente pecadores y Eran irreverentes, golosos claro, y todo, y también los bebedores, todo. retrata con toda la irreverencia, ¿no? Fíjate que es curioso porque la llegada a México de Posada es justamente a La Patria Ilustrada, que es el medio que tiene Ireneo Paz. Así es. Y pues esa sí parte todavía me queda por investigar más, pero me parece ya, Montserrat Gali, una investigadora, apunta en eso, que es extraño cómo Posada llegó a la Ciudad de México. Porque él viene Llega por de ahí de los Aguascalientes, 40. ¿no? Llega de León. Del- Bueno, sí, él es él oriundo es de de Aguascalientes. Aguascalientes, pero Se va a León. se va a León como a los 20 años, Ujú. pasa alrededor de 20 años también en León. Y ya dibuja, ya hace cosas. Sí, no, bueno, él desde los 19 años, él dibuja en un periódico liberal, como por la influencia de su hermano, que su hermano es liberal. Su hermano le influye mucho, un hermano que tiene 13 años más que él. Ujú. Ay, ahorita se me fue el nombre, Cirilo. Es de él das cuenta en el libro. Sí. Es, Cirilo, influye mucho en él, es liberal, es maestro y desde muy niño se lleva a Posada a la escuela como para que le ayude con los chamacos ahí, como que es algo que pongo en el libro. es cierto. Y pues lo empuja a que estudie, pues el cuate tiene facilidad a que artes y oficios, ¿no? Ujú. Y pues ahí empieza a dibujar en el Jicote, un periódico liberal que está contra Gómez Portugal, que es el gobernador de Aguascalientes, ¿no? Conservador. Entonces, desde ese medio, y ya hace unas caricaturas fantásticas, o sea, Posada ya tiene un gran oficio desde muy chico. Ujú. Pero muy pronto de que publica por primera vez, se va a León con el que tenía la imprenta. Ujú. Y después creo que hasta se vuelve dueño de la propia imprenta, ya quedándose en León muchos años. Pero en León hace un trabajo pues muy apolítico, muy tampoco sin esta cuestión popular que logra tener después en México. Es pura estampa religiosa, pura publicidad, puros cuadros de cosas muy costumbristas. O sea, hay etapas en Posada Sí, que se pueden ver en su sí. trabajo. Y ahí, pues, afina mucho, se vuelve un gran académico, o sea, ahí tiene un trabajo de filigrana de verdad muy fino, ¿no? Y He visto después, una Virgen de Guadalupe fantástica. sí. Y después de ello, llega a la Ciudad de México, posiblemente muy empujado, pues, por la gran inundación que hay en León. Ujú. Aunque también hay testimonios que dicen que ya se venía acercando a la Ciudad de México porque León como que no le daba tanto para vivir, ¿no? Y volvemos al tema, cuando llega a la Ciudad de México, llega con Irineo Paz. Sus primeras impresiones en México son en La Patria Ilustrada. Y posiblemente, o sea, La Patria Ilustrada es el medio donde estaba la crema innata, o sea, estaba un joven Justo Sierra, estaban escritores ya como, pues ya consagrados, ¿no? O sea, de alguna manera estaba llegando al espacio más intelectual. De Y la- tal vez, esa es la parte que me queda por investigar, tal vez no le da suficiente trabajo como para poder vivir. Puede ser una de las hipótesis, Sí, porque se porque hace no se queda publicidad ahí. mucha, ¿no? Ujú. Porque tal vez ahí ya hubiera sido otro Posada, un Posada con mucho más expectativas, que hubiera estado codeándose con el mundo intelectual potente de la Ciudad de México.
y a lo mejor ya hubiera sido mucho más encumbrado, mucho más académico, quién sabe qué hubiera pasado con él. Pero pues no se queda allí, sino que se va con el editor Vanegas Arroyo, que en aquel entonces para esa élite, pues es un tipo como que no les gusta mucho lo que está haciendo, hace las cosas populares, ¿no? Para vender. Populacheras, Sí, diríamos, claro. ¿no? Y es ahí donde pues es la grandeza de Posada. O sea, al final lo más grande, lo que más nos ha llegado, es lo que hizo con Vanegas Arroyo en los últimos 20 años en México. Y se debe al público. Era para tocar al público más amplio. Sí. Qué Así es. interesante. Y es el que nos queda finalmente. Son las grandes imágenes que nos deja, digamos que ya están en la memoria colectiva. Sí, sí, pues hasta llegar a la Catrina, ¿no? Que parece que esa también es de las cosas que me gustó mucho encontrar el dato, pues es de sus últimos dibujos, La Catrina. si no es que es el último. Y uno de los datos Qué emblemático eso, ¿eh? para apuntalar esa idea es que él no la ve publicada. Ah, no. Ah, bueno, porque hay otro dato relevante. A ver. De Posada no tenemos nada de su puño y letra, de su puño y pulso, digamos. Todo lo que hay de él es a partir de una máquina. O sea, todo lo que conocemos de Posada pasó por una imprenta, es el fotograbado, es el cliché, es la litografía. No hay nada No hay directo. dibujos. No hay un dibujo, no hay una firma, digamos, Bueno, pero las directa. placas que Las él placas tenían terminó, firma. pues es Sí. es él. Sí, sí, sí. Pero todo ya pasó por un proceso de mecánica o de máquina. Sí, como tú dices, no es el No puño es, directo, no. no es el trazo. Entonces, se cree que todo lo que trabaja con clichés sí lo trabajaba ya en original, sí lo trabajaba dibujado y lo entregaba o él mismo lo trabajaba y lo trabajaba como para Pero hacer eso no se la encuentra o máquina. se perdió. Todo eso perdido, lo cual es muy común. O sea, yo me sorprende mucho, pero también, por ejemplo, de los dos caricaturistas no hay dibujos originales. No, que ya. Existen las impresiones litográficas, pero la litografía, pues una vez que terminas, esa se barre, ¿no? Se borra todo lo que hay en la piedra, entonces tampoco queda como original. Los originales son los periódicos, tal cual. Oye, Gonzalo, pues nos has dado un dato realmente que a mí me apantalló mucho, que no existen, digamos, dibujos de Posada y que lo que quedan son los clichés Sí. o donde trabajó el grabado. Y otro dato súper importante para mí es saber que él no vio impresa la Catrina. Así es, así es. Posiblemente, imagínate, ¿no? Qué cosa tan Lo más poética. emblemático de él, ¿no lo vio? No lo vio impreso. O No sea, lo vio impreso, claro. y bueno, pues te lo muestro, ¿no? Lo que hay es Este es esto. un cliché. Este es un cliché, Ok. que es pues el trabajo fotomecánico, ¿no? Que se hace el relieve y esto será lo que te Digamos da que es una placa que Una puede ser o de plomo o de qué. de zinc. De zinc. Pues también le llaman Y zincografía. el artista lo que hace es grabarla, es hendirla. No, en este ¿Cómo? caso ya pasa por un proceso fotomecánico. Esto de alguna manera se fotografía, el dibujo original en Ok. tinta. Entonces, en este caso era un dibujo. Sí, Le sacan una fotografía, digamos, Sí. se imprime. que en ese proceso de laboratorio pues se hace en la placa. Ajá. Al inverso, obviamente aquí está inverso de cómo es la Catrina, porque esto se tiene que imprimir, ¿no? Del Ujú. otro lado. Y sobre esto, pues ya serán los originales impresos. Y esto de alguna manera, pues la placa es un original. Es lo que, es en lo que todo tu trabajo de inventiva tiene que llegar a hacer, ¿no? A esta. En el caso de la litografía es en una piedra. En este caso es en esta placa. Y pues él deja entregado el dibujo para que se haga esto en la placa. Y se muere. Y se muere. Se muere en enero, como ya lo dijiste, por ahí del 20 de 20 de enero. enero. Y la primera vez que aparece el dibujo de la Catrina aparece hasta noviembre de ese mismo año. No, pues sea, sí, no lo casi- vio, claro que no lo vio. Casi 10 meses, 9 meses después. Qué increíble Sí. dato, ¿eh? Qué interesante porque finalmente, como te decía hace un momento, pues es la imagen más emblemática que queda de Posada, Sí, sí. la Catrina, la que nos sigue dando cuerda el Día de Muertos. Y aparece ilustrando un corrido que quién sabe si era la intención original. Puede ser que sí. O sea, el grabado de la garbancera. O La sea, primera no que es aparece. solamente la imagen, hay Hay una uno letra. que es el corrido de la garbancera. ¿Por qué Y garbancero? ¿Qué es eso? porque critican que es esta cuestión como de nuevo rico, como de que tú todavía no tienes para vestirte y ya te estás gastando todo en un sombrero.
Entonces era como algo que se burlaban de las garbanceras. Apenas tenían un dinerito. Las garbanceras son que Las vendían personas garbanzos. pues sí, las personas del mercado, O sea, eran los nuevos ricos. los nuevos ricos. Se gastaban lo que no tenían. Sí, gastarte el dinero en cosas pues, que no vale la pena, ¿no? Como un sombrero cuando no tienes ropa. Un Entonces, bueno, sombrero como esto el de Posada, lo claro. retrata así porque pues es la calavera está desnuda, ¿no? Y hasta donde alcanzamos a ver, y pues tiene un sombrero gran muy, sombrero. muy, muy adornado, ¿no? Así es. La segunda vez que aparece el grabado, años después, ya después de que matan la Madero y de todo eso, aparece con un corrido que se llama La Calavera de los Fifis. Ya existen los fifis. Uy, ya no hables de no los fifís existían porque antes, ¿no? no los queremos ahora, ¿verdad? Fíjate qué contemporáneo que sigue. Sigue, claro, Sí. claro, sigue alimentando el imaginario de muchos. Sí, sí. Y bueno, y de ahí para el Real, pues es lo que, quien la retoma y quien ya la nombra como la Catrina, Ujú. pues es Diego Rivera, que la pone en el centro de ese mural que lo termina en 1947. A sueño la de la Alameda. tarde. De Pues don es el Alder. centro de su mural. Y aparece él, Y niño, aparece el niño tomado de la mano de de Posada. Posada. Claro. Sí, sí. Está diciendo, de ahí vengo. Sí, claro. ¿Tú vienes de ahí? Claro, claro. Tú Claro, pues también. Más claro. que Diego Rivera, porque yo soy caricaturista. Claro, de origen tú empezaste como caricaturista y Sí. sigues como caricaturista. Y bueno, ya también más para estos tiempos, y bueno, tiene mucho sentido porque además estamos en la jornada. El otro gran momento en donde me quedo con Posada, pues es cuando en este periódico, en los inicios, posiblemente el primer año, la jornada empezó en 1984, posiblemente es el 1985, 1986, que iniciamos suplementos de calaveras en este periódico, que salían el 2 de noviembre, el Día de Calaveras. No éramos muy conscientes, yo no le puedo preguntar a Magú, pero seguramente no era tanto por eso, sino era, pues, el Día de Calaveras, hay que hacer algo y hay que hacer esta cuestión de que el versito y hay que retratar a los políticos ahí, a los personajes famosos, hechos hueso, ¿no? Y iniciamos eso que duró, yo creo que duró más de 20 años esos suplementos en este periódico, todos los 2 de noviembre. Ujú. Que pues hay que explicar varias cosas para el público de ahora, ¿no? Uno, que es un suplemento, porque ahora pues la gente ya no sabe lo que es eso. En la Pues, era digital debe ser muy complicado entenderlo, ¿no? Un chavito. pues eran Claro. cuestiones que se le daba al lector de más, ¿no? En aquel O sea, momento era el periódico, era el periódico, un agregado, digamos. así como hoy sobrevive, digamos, el semanal, ¿no? Que es un suplemento semanal. Claro. Pero en aquel entonces, aparte del semanal, pues había el Varios. sábado de libros y el de caricatura, el de historietas, y había, cada año nos dábamos vuelo con el de calaveras, y Magú era el gran coordinador de eso, ¿no? Invitaba caricaturistas de otros periódicos, porque en otros periódicos no se hacía, invitaba gente que escribiera, que luego se rajaban, luego hay gente que muy poetas y les decías, pero échate una calavera, una décima, así facilita, Ujú. y nos hablaban desesperados de que no podían hacer No les valía. caballeros. Sí, porque son cosas diferentes, ¿no? Sí, Es, es otra cosa. es como te decía hace rato, lo inmediato, ¿no? Una cosa es hacerlo inmediato y tener habilidades para eso, y otra cosa, pues para el gran arte o para un arte más complejo o de más larga tirada, ¿no? Oye, Posada finalmente ha sobrevivido a muchos cambios tecnológicos para lanzar la imagen al público. Pero él ya caminó y seguirá, no sé cómo seguirá, pero seguirá adaptándose a otros medios. Tú como caricaturista, ¿cómo ves tu chamba? ¿Ahora trabajan en tablets o cómo es la cosa? Porque se ha estado modificando mucho. Sí, sí. Pues, bueno, y sin duda hasta retomando la propia tradición de él, pues él estaba cambiando según se lo empieza haciendo litografía, después la litografía queda descartada como el medio más idóneo para estar publicando medios, ¿no? Para estar publicando noticias o para estar publicando, eh, pues él no era realmente de prensa de diario, pero era de prensa muy constante, semanal, ¿no? Y te das cuenta de lo que pasaba. Y entonces llega esto de la fotomecánica que llega como a irrumpir y a sacar un tanto la litografía. Yo creo que porque daba más posibilidades de tiraje.
Hay un documento por ahí de un tiraje que se manda a Chihuahua y se habla de que eran 100,000 ejemplares. 100,000 ejemplares ya De los la hiciera Casa Vanegas Arroyo con una cualquier ilustración. periódico de ahora, ¿eh? Sí, La verdad. sí, sí. Entonces te habla de que estos clichés soportaban mucho, ¿no? O sea, soportaban Imagínate. pasarse muchas Porque veces era sobre una máquinas. era el mismo. La Sí, misma impresión se usaba. sí, Digo, sí. la misma plancha. Y sí, Wow. o en dado caso a lo mejor se hacían dos, pero además se ve que era un muy proceso ya rápido sí. también, que salía rápido el papel, ¿no? Que salía rápido el papel impreso, Y ahora, se secaba rápido. ¿cómo se tienen que reinventar ustedes? ¿O ya se reinventaron? Bueno, ahorita está todo este temor con la inteligencia artificial, pues yo sí he visto que ya le dictas a una máquina como lo que tú quieres. Quiero hacer un perro ladrando y pues ya te sale el perro ladrando. Dibujado. Pero pues yo digo que le falta lo principal, que es vida. Es decir, la inteligencia artificial hasta el momento lo que no tiene es vida y creo que eso pues va a ser muy difícil que lo tenga por sí misma. Entonces, sí empiezas a ver que hay muchas ilustraciones, sobre todo en memes y todo, que meten Claro. inteligencia artificial, pero ves que pues no se distinguen. No hay emoción, digamos. Este es el programa, la gente le dicta desde un lugar y desde otro, pero pues es el mismo dibujo, prácticamente el mismo estilo. Entonces, pues esa pulsión sigue siendo necesaria, aunque sea una máquina, aunque Posada trabajaba muy maquinizado, Claro. pues de todas maneras hay vida en lo que él hace. Y mucho más creo que en el sentido del humor, o sea, el humor es vivo. La inteligencia artificial pues no tiene ninguna emoción propia. Bueno, se apropia del humor de otros momentos, de otros Sí, artistas, tú le pides pero humor, lo quiere adaptar a una cosa de ahora y es otra cosa. tú le pides humor a la inteligencia artificial y te va a dar todo lo que tiene, ¿no? Te va a dar un gran acervo de chistes. Pero eso no es crear un chiste, porque el chiste es disruptivo. Entonces, ¿cómo va a hacerle una máquina para entender Si ya hacer son algo clichés que saca ilógico, ¿no? quién sabe de dónde, ¿no? Claro. Sí. Entonces, pues creo que ahí la llevamos de gane, sobre todo los caricaturistas, en que el humor es muy difícil que lo haga una máquina, porque el humor es de emoción. Totalmente. Digo, yo me voy al uno de los grandes ejemplos de la inteligencia artificial cuando ya derrotó al pensamiento humano, ¿no? Que hay un jueguito oriental que se llama Go, Ujú. es japonés, me parece, Sí, es que es una estrategia muy corta, como un ajedrez, pero muy chiquito, ¿no? Ujú. Entonces, el máximo jugador de Go jugó contra una máquina de inteligencia artificial y le ganó la máquina. Ahora, el, el jugador estaba llorando, se le estaba yendo el honor de su país, de Claro. todo. Tienen muy fuerte la cosa del honor, Y ¿cierto? la máquina era nada. O sea, no estaba brincando, como no se estaba yendo al ángel a festejar su triunfo, ¿no? Este, ¿Cierto? Esa es la diferencia que tenemos con la inteligencia artificial, pues para todo lo que no es vivo va a servir, pero para cuando hace falta algo vivo, pues no va a servir. Y creo que el sentido del humor es vivo. Nos hace reír. Reír No, es y algo pasas de otra manera con la gente. Yo me acuerdo que hicieron un experimento en radio, pusieron, digamos, música viva, digamos, Ujú. con todos los errores, con los sonidos de la respiración, con la tos de algún músico, todas esas cosas ambientales, y se la pusieron a un grupo de oyentes. Luego le pusieron la misma pieza, pero con, digamos, las pistas limpias, sin ningún ruido, basura. Ujú. Y al final les dijeron cuál es la versión que prefieren, y se los hicieron por separado. Y todos prefirieron la que estaba viva, Mm. la que tenía el gis, la que tenía la tos, Errores. la respiración más fuerte, porque eso lo hace vivo, los hace más cercanos a nosotros. Sí. Y me acuerdo también que Borges decía que él hacía, digamos, sus poemas perfectos como arquitectura sonora, y ya que estaban perfectos, digamos, los hacía imperfectos. Les ponía algo que cojeara para hacerlos realmente humanos. Sí, sí, yo creo que todo eso ahí. Y yo también, aprovechando que estoy contigo, que sabes mucho de literatura, también creo que hay otro elemento que lo podemos asociar a Posada, que es no desdeñar de qué vivimos, ¿no? Es decir, él estaba resolviendo su vida, estaba lo que decimos vulgarmente persiguiendo la chuleta, ¿no? Total.
Así es. Y en términos literarios, yo hace poco descubrí un libro sobre Jorge Ibargüengoitia y que lo va siguiendo este investigador por toda la parte como de los trabajos que estaba teniendo, las dificultades que estaba teniendo pues para pagar la renta, porque él mismo está escribiendo sobre de eso, ¿no? Sí, Si te fijas los cuentos de la Ley de Herodes, claro. está escrito de las penurias que tiene, del ladrón que Sí, le no era chiste, era real, estaba pasando, es cierto. de lo que hace con el Premio Nacional de Periodismo, que se lo gasta todo porque ya lo debe, o sea, Así es. la literatura de Paul Auster, ¿no? Otro, Dentro claro. de todo lo que después es muy complejo y todas estas cosas quijotescas que tiene en Ciudad de Cristal y todo esto, ¿no? Sí, por supuesto hay un trabajo mucho más, pero mucho de su literatura es muy entretenida porque te está hablando de las dificultades que está teniendo él para poder sentarse a escribir porque le tiene que pagar la colegiatura al chavo, tiene que salir a trabajar, no puede pagar la renta. Y esas cosas, nuevamente, Te pues son, acercan a los son otros, la que son como vida, tú, ¿no? Son la claro. vida cotidiana. Así es. Pues lo que estaba retratando Posada en parte, pues era él, era en su barrio, era la gente cercana que la veía, ¿no? Estaba viendo la vida cotidiana y le estaba retratando, ¿no? O sea que tenemos posada para rato. Pues sí. Oye, Gonzalo, pues algo más que nos quieras compartir después de este acercamiento a este gran artista. Bueno, pues pues hablar del Bueno, yo les recomiendo que se esta acerquen a esta biografía. Es una biografía que les decía al principio que también es un homenaje porque Rocha nos cuenta, nos da muchos datos que no se conocían, pero además lo hace acompañado con unos espléndidos dibujos, como el que está en la portada, que se me hace una cosa maravillosa. sí, pues no lo podemos. Posada con su Catrina. Es al revés de todos los matrimonios que dice hasta que la muerte nos separe. Yo creo que la Catrina y Posada es más bien hasta que la muerte nunca nos separa, ¿no? O sea, a partir Exactamente, de- ¿no? Para seguir. Pues sí, pues yo nada más me gustaría agregar que este libro, que lo empecé como pensando en una biografía de Posada, a la mejor se convirtió más bien 4 episodios Son como donde está su vida. 4 estampas, Sí, muy potentes, porque nos acercan a un Posada que también la sufría en serio. sí, su infancia, su muerte, pues emblemáticas, ¿no? Pero también me dio la oportunidad, como parte de su vida, pues es estar en lo que hace como periodista, como dibujante, ¿no? Me acercó pues a los escándalos, entonces uno de los capítulos pues es el baile de los 41, por ejemplo, y el otro es el otro es el de un asesino serial de aquella época, el primer asesino serial registrado que es el chalequero. Y me permitió meterme en su contexto, en su mundo, en el mundo de aquella época, y la verdad me divertí mucho porque me metí también como en la parte íntima, ¿no? La parte íntima de la vida de Porfirio Díaz, que yo también la desconocía bastante, porque siempre pues los sabes en términos históricos, ¿no? El político, el militar, el hombre fuerte, Así es. pero de repente pues es cómo puede lidiar con este asunto de su familia donde el yerno está en el baile de los 41 Exacto, y él tiene que sacar ese escándalo fuera de su esfera y no puede, ¿no? así es. De alguna manera, tanto que se ha mitificado, desmitificado a Posada, pero lo pongo teniendo una pesadilla, saltando de su cama en calzones. También ese retrato del personaje. Quedó de corto, claro. Sí, ¿no? Que seguramente fue así. Cómo era su vecindad, su cuartucho. Entonces, eso también van a ver en este libro. No es la biografía así como No, contada, son estampas, son 4 son estampas estampas con y imágenes muy potentes. espero que pues quien lo lea se divierta tanto como yo me divertí Yo haciendo. también me divertí. Luego con los demonios que siempre le están acechando, que no sabe uno si salieron de él o desde fuera lo acechan, pero sí es un trabajo realmente espléndido. Gracias, Gonzalo, No, pues a ti, Javier, por muchas acompañarnos gracias. en esta conversación. Y gracias a ustedes, les recuerdo que nos sigan en todas las redes de la jornada, que estamos prácticamente en todas las plataformas y les agradecemos que lo sigan haciendo porque cada vez tenemos más seguidores y eso me da muchísimo gusto porque es una forma de refrendar la importancia de la conversación.